Hola, mi nombre es el doctor Oscar Víctor Hernández Mondragón. Les voy a dar un resumen acerca de lo que es la endoscopía del tercer espacio, que incluye el POEM, el G-POEM y otras técnicas. Soy médico jefe de servicio del Hospital de Especialidades del Departamento de Endoscopía Gastrointestinal en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y bueno, con respecto a lo que vamos a hablar, primero que nada, en cuanto al POEM y POEM, tenemos este trabajo que nos habla acerca de lo que es la prevalencia, la estratificación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico para pacientes con acalasia. Aquí se evaluaron en una corte retrospectiva 244 pacientes sometidos a POEM, 111 pacientes con miotomía de Heller, 112 con POEM y 21 con dilatación neumática. Se hizo un análisis de la prevalencia de reflujo en ellos y se observó que 38.1% fueron reflujo en dilatación neumática, 33.9% en POEM y 20.7% en miotomía de Heller, siendo una P no estadísticamente significativa, y se concluye que no hubo diferencia en la prevalencia de reflujo entre estos tres métodos. Otro trabajo nos habla acerca de la probabilidad de relación que hay entre la ganancia de peso post-POEM y la presencia de reflujo. Para esto se hizo un trabajo donde se incluyeron prospectivamente 18 pacientes, donde la acalasia tipo 2, como sabemos, es la más frecuente, y donde se observó que una ganancia de más de 10% tenía un OR de 27, es decir, muy alto, concluyendo que cuando se hace un POEM, si el paciente presenta un porcentaje mayor al 10%, podría tener una mayor probabilidad de reflujo comparado con un porcentaje menor a este 10%. Otro trabajo de POEM importante tiene que ver con si es seguro darles el alta el mismo día. Aquí se evaluó retrospectivamente la seguridad y eficacia del POEM de forma ambulatoria. Se incluyeron 690 pacientes, 371 se egresaron el mismo día y la hospitalización fue, pues, post-POEM fue de 2.5% con una hemorragia de 1.6%, ninguna perforación, similares entre ambos grupos, de tal manera que parece ser que en un grupo de pacientes sí se puede realizar de manera segura y efectiva y debería de considerarse como una alternativa. En cuanto al G-POEM, bueno, tenemos este trabajo que evalúa si la orientación o el tipo de miotomía podrían influir en el abordaje clínico de los pacientes con gastroparesia refractaria. Se incluyeron 64 pacientes, 53 con miotomía simple, 11 con miotomía doble. Se evaluó el GCSI entre ambos grupos y se vio que prácticamente no existía ninguna diferencia clínica después del procedimiento, concluyendo que el G-POEM, independientemente si se hace por vía anterior o posterior, o si se hace una miotomía simple o doble, realmente esto no tiene una consecuencia clínica. Y otro trabajo nos habla acerca de la actualización de el outcome a largo plazo de estos pacientes, una actualización a través de esta revisión sistemática, donde se incluyeron 1.069 pacientes y donde se observa prácticamente que el GCSI sí cambia antes y comparado con el después del procedimiento, en este caso de 3.8 a 1.91. El porcentaje de el estudio de scintigrafía marcada de 38 a 27%, la mejoría clínica por lo menos a 12 meses de más de 70%, por lo cual pues el G-POEM actualmente en el 2024 es una alternativa segura y efectiva a corto y mediano plazo, con más de 70% de eficacia a 12 meses en estos pacientes. Y en cuanto al Z-POEM, bueno, tenemos primero un trabajo que nos habla acerca de si existen diferencias en cuanto a la modificación de la técnica, que ha sido una de las cosas que se han teorizado últimamente. Se compararon el E-POEM normal, el Z-POEM estándar contra el de un túnel y el de dos túneles, o sin túnel, y se incluyeron 20 pacientes de forma retrospectiva, donde solamente se mostró diferencia en el tiempo, siendo el más rápido aquel donde se hace directamente sin ningún túnel, pero lo demás prácticamente es normal, es decir, es mayor diferencia en velocidad, pero no una diferencia clínica. Y finalmente, este trabajo que nos habla acerca de la presencia de fugas, que es una de las morbilidades importantes de esta técnica, donde se incluyeron 383 pacientes, el 2.6% tuvieron fuga, y esta fuga se documentó por tomografía en la mitad de los casos, el 60% requiere un manejo endoscópico, el resto fue conservador, y se vio que la fibrosis se presentó más en los pacientes que tuvieron fuga, pero realmente se concluye que su frecuencia es muy baja y es comparable con la documentada con la endoscopia flexible. Por lo tanto, sigue siendo el Z-POEM la mejor alternativa para el tratamiento de pacientes con divertículo de Zenker. Muchas gracias.